Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos a Academia Cristo. Mi nombre es Caleb y seré su guía en esta lección. Existe un dicho muy conocido, hasta sale en la obra clásica Don Quijote. Va así: cuando a Roma fueres, haz como vieres. O sea, si vas a Roma, haz como los romanos. Este dicho nos anima a adaptarnos al lugar donde estamos, formando parte del pueblo a través de sus usos y costumbres. Pero no siempre es sabio aplicar este dicho en cuestiones de nuestra fe y salvación. Es decir, no es correcto abandonar las verdades bíblicas que hemos aprendido para evitar ser excluidos y ser tratados como ajenos a un pueblo, ni por seguir aquellas costumbres que Dios detesta dejar de lado al Señor. Por la dureza del corazón de los israelitas, ellos mismos se hicieron merecedores del justo juicio y condenación de parte de Dios. Por esto, Jerusalén fue destruida y el pueblo fue llevado en cautiverio por los babilonios. Pareciera que este pueblo, al que alguna vez le conoció como el pueblo de Dios, ha sido dejado solo. Ya no hay quien le cuide, ni hay en quien tema al Señor. Pero no es así. A pesar de que muchos de los israelitas habían abandonado al Señor, hubo algunos que el Espíritu mantuvo fieles al Dios verdadero. Entre ellos estaban unos jóvenes, Sadrac, Mesac, Abednego y Belsasar, cuyo nombre judío era Daniel. Los babilonios los escogieron porque eran bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender. Los preparaban para trabajar en el palacio del rey, pero ellos fueron obligados a comer alimentos impuros para el pueblo judío. El rey Nabucodonosor los mandó a arrodillarse delante de una estatua de oro. Para ellos era necesario servir a Dios antes que a los hombres. Y Dios salvó a Sadrac, Mesac y Abednego del horno. Aún en tierras extrañas, ellos confiaban en su Dios y su fe no era defraudada. En la historia para hoy, los persas ya tienen poder sobre muchos pueblos. Durante el reinado del rey Darío, Daniel estaba por encima de todos los oficiales. Sin embargo, unos oficiales del rey se pusieron envidiosos. Ahora le toca a Daniel sufrir por su fe. Veamos la historia bíblica. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. Y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Entre los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso concluyeron: nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Formaron entonces los administradores y sátrapas una comisión para ir a hablar con el rey, y estando en su presencia le dijeron: «Que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con otros líderes, convenimos en que su majestad debería emitir un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad. Expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado». El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día.
Cuando aquellos hombres encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de su Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. según la ley de los medos y los persas no puede ser derogado. Ellos les respondieron: Pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide, su majestad, que según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. El rey dio entonces la orden, y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel: Que tu Dios, a quien siempre sirve, se digne salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Luego volvió a su palacio y pasó la noche sin dormir y sin divertirse hasta que el sueño se le fue. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones. Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró a la boca a los leones. No me han hecho ningún daño, porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto: A todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Dios protegió a sus fieles de todo mal, dando muestras de su poder, amor y gloria. Nosotros somos tentados a buscar la aprobación y recompensa de un mundo incrédulo en lugar de permanecer fieles al Señor. El ser minoría nos puede tentar a dejar de lado nuestra fe para no sufrir, para no ser perseguidos y ser aceptados por el pueblo que nos rodea o de la misma autoridad. ¿Usted ha sufrido por su fe? ¿Qué hizo? Dios bendijo y protegió a Daniel mientras estaba en un pueblo extranjero y idólatra. Mientras estamos en nuestro peregrinar por esta tierra, Dios también nos bendecirá y preservará por su pura gracia. Y aun si tenemos que sufrir, Él es Dios. Sean fieles hasta la muerte y Él nos dará la corona de la vida. Academia Cristo, aquí tu paz.